Bueno, entrando de lleno en el tema de hoy, que no le hemos dado un título como el engaño de, pero hoy es el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. No es el Día Internacional de la Iglesia Perseguida, es el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Y seguramente muchos de nosotros no tenemos como costumbre habitual en nuestra oración orar por los cristianos que son perseguidos. Pero quiero que veamos para empezar un vídeo muy cortito. Es un vídeo que dura apenas 2-3 minutos y nos va a poner un poquito en situación. Por favor, producción. Rifkatu, ko za ki gaya mana ¿Nos abin da puedes ya contar faru qué da ke? pasó? Dice, somos cristianos. Inda na fito ni mai bi Y ne. todos los vecinos de mi pueblo Kuma también a lo duka son. garin mu gaba ki daya mu Krista ne duka. Estábamos de camino a casa Muna cuando gona los ne fulani, da Fulani que son suka zo. extremistas, nos secuestraron y nos llevaron a Muna su dawowa campamento gida en el suka bosque. kwashe mu zuwa dajin su inda suke zama. Cuando nos encerraron en su To a campamento, wurin da suka la kai mu mayoría de sus hombres nos mafi violaron. yawan su sai mana fyaɗe. Cuando llorábamos nos decían que los colchones In no mutum ya lloran. yi kuka sai su ce mattress nasu na gida No baya podíamos kuka. movernos ni To ba girarnos. dama mu motsa ba dama kuma mu juya. Ricatu fue sometida a violencia extrema y agresiones sexuales durante 3 días antes de ser finalmente liberada. Los secuestradores utilizan la violación para avergonzar no solo a la mujer, sino también a su comunidad. Para muchas mujeres el trauma es manufansu shine el domin objetivo de su los sarautar militares da es mu sembrar el miedo, su infundir sananta miedo en mana nuestros su corazones y sa tsoro hacernos kuma ya renunciar a shiga Jesús. zuciyarmu ya hana mu bin Yesu almasihu. Quiero que todo el mundo sepa I want the world to que know las mujeres cristianas de Nigeria that están pasando Christian por women muchas in Nigeria dificultades, are están going through a sufriendo por lot. los They secuestros are que se están hurting, the produciendo. kidnapping that Queremos is que el mundo ongoing. ore por We las want the mujeres world to cristianas y pray for queremos que el Christian mundo las women, and we defienda. want Queremos the que se world to escuchen advocate. nuestras We want voces. our voices Quiero to que be se heard. ponga fin a la I violencia want contra las this mujeres violence cristianas por su fe against en África. Christian women in Te unirás a Africa to nosotros stop. para denunciar la creciente violencia contra las mujeres cristianas en el África subsahariana. Bueno, este vídeo está hecho por una ONG cristiana que se llama Puertas Abiertas, Open Doors, y ellos, su objetivo ministerial es llevar consolación, apoyo, Biblias, a veces ayuda material a las familias que son perseguidas en diferentes partes del mundo. En Nigeria, donde se relataba este vídeo, solamente en lo que va de 2025 ha habido más de 7.000 muertes de grupos cristianos. A veces pueblos enteros, familias enteras, muertos. Llega un grupo extremista, islámico, esa religión que algunos defienden todavía que es una religión de paz, y masacran a todo el pueblo, infundiendo temor para que los pueblos vecinos renuncien a Jesucristo. Habréis visto que en la iglesia, por ejemplo, en la entrada hemos puesto una información sobre las naciones más peligrosas hoy en día para ser cristianos. Hemos hecho unas actividades ayer con nuestro grupo de jóvenes para concienciarlos de que hay cristianos que son perseguidos solamente por su fe. Hay países que solamente por el hecho de tener una Biblia, si la policía te pilla, pues puedes hasta morir, mínimo la cárcel, y esas cárceles son devastadoras muchas veces. También nuestros niños pequeños están hoy en su clase recibiendo alguna instrucción acerca de esta realidad, que la iglesia perseguida existe. De hecho, el título de la predicación de hoy es La iglesia perseguida soy yo, porque nosotros somos parte de la iglesia y hoy vamos a estar concienciándonos un poco más acerca de toda esta cruda realidad. Yo mismo, cuando he visitado países del norte de África con nuestra ONG,
he sido testigo de cómo las personas sufren persecución, sufren cárcel, violencia, chantaje cuando se convierten al cristianismo y dejan el Islam, en este caso, en esos países. Pero hay otros países comunistas donde no se permite practicar ninguna religión. El único líder al que pueden adorar es al dictador supremo de esa nación, como Corea del Norte o China, porque en China, a pesar de que hay algunas iglesias cristianas oficiales, son iglesias que están supervisadas por el gobierno, de manera que no pueden predicar todo lo que quieran, no pueden usar una Biblia completa como la que usamos nosotros, sino una Biblia que la han recortado, que dice Apocalipsis, ay de aquel que añade o quita, ¿verdad? Bueno, pues allí el gobierno chino se atreve a eso. Y entonces, pues, bueno, digamos que son iglesias cristianas adulteradas, ¿no? Al servicio de las autoridades. Y, claro, alguno dirá, bueno, pero Carlos, ¿por qué nos vas a amargar el día hoy hablándonos de esto? Porque aquí estamos muy bien. Bueno, pues precisamente por eso, porque aquí estamos muy bien y no nos podemos olvidar de los que sufren. Cuando la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento que nos acordemos de los que están en la cárcel, que nos acordemos de los pobres, se está refiriendo específicamente a los cristianos que están en la cárcel por causa del Evangelio, no por haber robado una joyería, porque un cristiano se supone que no roba una joyería, ni trafica con droga, ni hace nada que le lleve a la cárcel. Está hablando de los cristianos que solo por ser cristianos eran encarcelados por el Imperio Romano. De esos es de los que nos tenemos que acordar. De los pobres creyentes. Por eso Pablo se animó a levantar una ofrenda entre las iglesias de Asia para llevarla a los pobres cristianos de Jerusalén, los primeros cristianos. Está muy bien que nos acordemos de todos los que están en la cárcel, claro que sí, pero nunca te olvides, cuando el Señor dice en su palabra, acordaos, es de los creyentes cristianos que están en la cárcel por causa del Evangelio. Por eso hoy vamos a dedicar la enseñanza a concienciarnos de que hay una iglesia perseguida. Y eso tiene una razón de ser, porque Dios no hace nada nunca que sea indebido. Dios no se ha olvidado de la iglesia perseguida. Jamás. Tampoco se ha olvidado de tu vida, a pesar de que a veces sientes que Dios se olvida de ti, pero es solo un sentimiento. Y ya hemos hablado del engaño de los sentimientos. No te puedes fiar de lo que sientes, tienes que fiarte de lo que dice la palabra de Dios. Por eso vamos a hablar de la iglesia perseguida, porque la iglesia perseguida soy yo, te tienes que decir tú mismo. Primera de Corintios 12, 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto debería de ser algo que tú y yo estamos experimentando. A ti te debe de doler si el que se sienta a tu lado en la iglesia, de repente lo han echado del trabajo y está pasando un aprieto económico. Te debería de doler si el que está detrás de ti, de repente le diagnostican una enfermedad grave y está sufriendo. Te debería de doler. También te deberías alegrar cuando el que se sienta a tu lado estrena un coche nuevo o le suben el sueldo en la empresa. Pero si alguien padece, lo que Pablo está diciendo es que todos los miembros deberían dolerse con esa persona. Y aunque no los vemos, aunque están a miles de kilómetros de distancia, hay mucha gente que está siendo hoy en día perseguida solamente por el hecho de ser cristianos. No podemos estar anestesiados en nuestras bendiciones, en nuestra comodidad, como nos compartía Pipe la semana pasada. Uno de los males de la iglesia de hoy en día es la tibieza.
la indiferencia hacia Dios, la pasividad frente al sufrimiento de otras personas y de otros hermanos del cuerpo de Cristo. No podemos acostumbrarnos a las malas noticias. A veces esto nos pasa, por ejemplo, cuando vemos el telediario, ¿no? Vemos las noticias y uno ve asesinatos por allá, violencia por allá, golpe de Estado en no sé dónde, crisis económica, violencia, y ya uno como que solo lo ve como números, ¿no? Como números. Pero no nos podemos acostumbrar a que haya cristianos perseguidos y nosotros no hagamos nada. Muchos cristianos de Occidente deberíamos avergonzarnos de nuestra poca disposición a buscar a Dios cada día, a leer la Biblia en cada rato libre. Tú sabes que en China, en Corea del Norte, hay creyentes que como no pueden arriesgarse a tener una Biblia de papel o una Biblia instalada en sus móviles, si llegan a tener un móvil, lo que hacen es aprenderla de memoria. En cuanto pueden leer algo de la Biblia, se lo memorizan. Y una vez llegó un misionero a China, no sé si conoces esta historia, es real. Llegó un misionero a China a una reunión secreta de cristianos de la iglesia oculta, de la iglesia que no puede reunirse libremente, la iglesia subterránea le dicen allí. Y estaba con un grupo de creyentes y él dijo: voy a orar para que podamos traer Biblias aquí a este grupo, porque no tenéis Biblias. Y entonces los cristianos chinos que estaban allí le dijeron: no queremos que nos traigas Biblias, porque nos van a meter a la cárcel como nos pillen con una Biblia. Nosotros la vamos memorizando aquí. Y entonces el misionero llegó a la conclusión, dice: qué fuerte, en mi país, Estados Unidos, la gente tiene varias Biblias en su casa, varias Biblias en sus teléfonos móviles y no las leen. Aquí en China no tienen Biblias, pero cada versículo se lo escriben en un papelito, se lo memorizan, y cuando se lo han memorizado, ese papelito lo destruyen y lo tiran, para que ni siquiera les puedan agarrar con un papelito donde hay escrito un versículo de la Biblia. ¿Cuántos versículos te sabes de memoria? De la palabra de Dios. Si no te sabes ningún versículo de memoria, ¿cómo vas a echar mano de la palabra de Dios cuando estés en un momento de crisis, en un momento de dificultad? Es bueno no solo leer la Biblia, sino memorizarla. Nos debería avergonzar la poca disposición que a veces manifestamos en nuestros países y ciudades donde vivimos plácidamente y nos cuesta congregarnos y nos cuesta venir todos los domingos a la iglesia porque hace frío, porque el metro está en huelga, porque me llamaron a trabajar para ganar 100 euros extras este mes, entonces voy a trabajar el domingo porque... ¿sí? ¿Y cómo nos cuesta? Cuando allí la gente no puede ni saber con antelación cuándo y dónde va a ser la siguiente reunión, para que las autoridades no se enteren. Y es el mismo Espíritu Santo el que le va muchas veces diciendo a la gente: el tal día se van a reunir en tal casa. Y el Espíritu Santo los va citando. Imagínate, como para no estar espiritual, como para no desarrollar el oído espiritual para oír a Dios. Pero aquí no, porque a veces nos saltamos un domingo, 2 domingos. ¿Por qué? Porque sabemos que al siguiente domingo aquí vendremos y aquí habrá reunión. Y lo tenemos tan fácil y lo tenemos tan cómodo. Si es que para el autobús en la puerta, el metro a unos escalones. Y aún así no somos capaces de ser constantes en congregarnos. Nos debería avergonzar tener tan poca disposición a servir a Dios, a ese Dios que a veces no conocemos. ¡Qué egoísmo! Yo digo, a veces la gente que no quiere servir, yo digo, bueno, a este le vendría bien un poquito de tribulación,
un poquito de dificultad. Quizá algunos de los que vienen a la iglesia y les encanta que cuando van a usar el baño esté limpio y huela bien, ¿verdad? ¿Te gusta eso? Yo que vengo de Madrid esta semana y he parado en varias gasolineras, no te cuento lo que se encuentra uno por allí. Tienes que entrar con botas de goma a veces al baño. Pero qué bonito, ¿verdad? Venir a la iglesia y que me sirvan un café calentito, café de Colombia, qué rico. Y que alguien haya venido a las 8:30 de la mañana a hacer la masa del pan de bono y a freírlo en la cocina. Eso me encanta, ¿verdad? Pero si me toca a mí o me proponen servir, no, yo tengo hijos pequeños, yo es que trabajo toda la semana, yo vengo muy cansado, yo no estoy para estos trotes, yo no sé hacer nada. Por favor, qué egoísmo. Quizá nos vendría bien un poquito de tribulación, un poquito de prensa, un poquito de aprieto para empezar a valorar todo lo que Dios nos ha dado y que tuviéramos un poquito más de disposición para servir a otros. ¿Cómo nos cuesta evangelizar a mi vecino, a mi compañero? Salir con la iglesia, evangelizar a la calle. ¿Cómo nos cuesta? Porque solo pensamos en nosotros, porque estamos muy egocéntricos, todo el tiempo pensando en nosotros. Y quiero que sepas que si tú no evangelizas a nadie de forma habitual, que no hace falta ser un gran evangelista, ni un gran pastor, ni un gran maestro para evangelizar. Hace falta amar a la gente, amar a ese vecino con el que te cruzas, amar a los que trabajan a tu lado de lunes a viernes. Amar a la gente que va por la calle, con la que te sientas en el autobús. Si tú los amas, vas a querer hablarles el evangelio, vas a querer darles la buena noticia. Pero si no los amas, si solo te amas a ti mismo, y tu casa, y tu proyecto, y tu sueño, y tu viaje, y tus cosas, si solo te importa eso, entonces quiero que sepas que debería darte vergüenza saber que hay cristianos que son encarcelados, torturados y a veces martirizados solamente porque no han querido negar a Jesús. Solamente por eso. Solamente porque tienen una Biblia. Solamente porque alguien los vio reunirse con otros cristianos o hablar con algún misionero extranjero. La persecución es parte de la vida cristiana. Quiero que te grabes esto, porque en algún momento, tú y yo vamos a experimentar algún tipo de persecución, salvo que tú seas un cristiano mediocre. Si eres un cristiano mediocre, no entro en si serás salvo o no, porque eso solo Dios lo sabe, pero si eres un cristiano mediocre, que no eres leal a Jesucristo, probablemente nunca vas a experimentar ningún tipo de persecución, ningún tipo de ofensa, de insulto, desprecio, aislamiento, bullying espiritual o religioso más bien. No, la gente te va a dejar en paz porque tú no supones ningún riesgo para ellos, porque tú no les vas a llevar el evangelio que confronta y que hace que todo el mundo tenga que tomar una decisión con respecto a Cristo y por lo tanto con respecto a ti, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. El que a ti te rechaza, rechaza a Cristo. El que a ti ama, ama a Cristo. Por eso hay algunos cristianos desenfocados que están buscando simplemente en la iglesia que se les levante el ánimo, que les enseñen a mejorar sus finanzas, a mejorar su matrimonio, pero que no quieren ser discípulos. Y ese es el engaño, porque cuando el Señor Jesús le dio las últimas instrucciones a sus discípulos, a sus 11 que quedaron fieles, Él les dijo, id por todo el mundo y enseñar finanzas a la iglesia. ¿No? ¿Les dijo eso? Mateo 28. Ir por todo el mundo y enseñar a los matrimonios a ser felices y a quererse como el primer día. ¿Les dijo eso? Ir por todo el mundo y enseñar a la iglesia a ser muy prósperos. ¿Y por qué hay gente que viene a la iglesia buscando solamente esas cosas?
pero no quieren ser discípulos, que fue exactamente la instrucción para la existencia de la iglesia. Id y haced discípulos. Y en esta iglesia, en la cual Dios nos ha puesto a cargo, a Natalia y a mí, en esta iglesia trabajamos para hacer discípulos. Sería ridículo ir a una hamburguesería y pedir pescado, ¿verdad? Vas al Burger King y le pides, oye, dame una merluza al horno. Te van a decir, no, esto es una hamburguesería. Aquí hacemos hamburguesas. ¿Qué hacemos en la iglesia? Discípulos. Si vienes a buscar otra cosa, ponte a la fila. Pero allí, en la iglesia de enfrente, en esta no. Aquí vamos a hacer discípulos. Y si no te gusta, pues a lo mejor acabas yéndote a otra iglesia donde hagan otras cosas, que serán las que tú estés buscando. Pero aquí, mientras Dios nos dé cordura y fuerza, vamos a hacer discípulos. Vamos a hacer de ti un discípulo. Nuestra enseñanza, nuestra dedicación, nuestro entrenamiento, nuestra predicación, todo, nuestra pastoral tiene que ser enfocada a que tú seas un discípulo. Y un discípulo de Jesucristo se parece a Jesucristo. Y cuanto más se parece a Jesucristo, más fiel discípulo es. No vengas a la iglesia buscando otra cosa. Sí quiero decirte algo. En la medida en que tú eres un fiel discípulo de Jesucristo, tú vas a encontrar que muchas áreas de tu vida se van a ir ordenando y sanando. Claro que sí, claro que sí. Pero si no quieres ser un discípulo, de nada te sirve hacer el curso de sanidad, de nada te sirve hacer el curso de finanzas, de nada te sirve hacer el curso de evangelismo, de nada te sirve hacer ningún curso en la iglesia, porque todos esos cursos están dentro del enfoque de hacer discípulos. Si yo te doy un curso de finanzas en la iglesia, es para que seas más libre siendo discípulo de Jesucristo, que no seas un discípulo lleno de cargas, de deudas, de codicia, de avaricia, porque entonces no vas a ser un buen discípulo de Jesús, como le pasó a Judas. ¿Cuál era el problema de Judas? Que robaba, ¿no? Era como los pickpockets del metro aquí de Barcelona. Cuando nadie le veía, metía la mano en la bolsa. Y ese fue el problema de Judas. No sanó su pecado de robo, no sanó su codicia, no sanó sus aspiraciones personales de enriquecimiento. Y amaba a Jesús, pero lo traicionó. Por 30 monedas de plata, por cierto. El precio que se le ponía a un esclavo en el Antiguo Testamento. Entonces, en el redil pasado, en octubre, cuando estábamos en nuestro congreso, me tocó hablar del sufrimiento y contaba algo que había leído en un libro y me encantó porque encaja perfectamente con la vida cristiana. Lo leí en un libro que no era cristiano y hablaba de cómo los árboles hicieron un estudio, la gente que se dedica a todo esto de la ecología, hicieron un estudio donde comprobaron que los árboles recién plantados, no sé de qué especie eran, bueno, pues como todo árbol necesita empezar a echar sus raíces hacia el fondo. Y cuanto más al fondo van las raíces, pues más seguridad hay de que ese árbol pueda crecer mucho y pueda crecer sólido y estable frente a los vientos. Bueno, pues descubrieron que cuando los árboles eran jóvenes, recién plantados, si sufrían algún tipo de viento en esa edad temprana, eso hacía que sus raíces crecieran más rápido y se apegaran más a la tierra. De manera que esos árboles, cuando crecieron, eran más fuertes, más vigorosos y más resistentes que los árboles que estaban plantados en otro lugar donde no fueron zarandeados al comienzo de su crecimiento. Y eso a mí me habla de que en la vida cristiana a veces nuestra fe tiene que ser, ¿sí? Nuestra vida tiene que ser pasada por algunos vientos, pasada por algunas crisis, pasada por algunos aprietos, por alguna persecución, por alguna tribulación, para que nuestra fe se demuestre fe y se arraigue más en Cristo, para que cuando crezcamos y vengan los vientos de que habla el Señor Jesucristo y las olas golpeen a nuestra casa, nosotros no tengamos pérdida. Pero algunos quieren ser una plantita de maceta,
Ay, sí, que me corten la hojita, que me arreglen el pétalo, que me ponga la vitamina. Y yo quiero ser una planta de decoración en la iglesia. Y quiero decirte que las plantas de decoración son muy bonitas, las hay hasta falsas. En IKEA te venden de todas, falsas. Parecen de verdad, pero qué pena. Y no llegas a ser un árbol, un roble bien plantado en la casa de Dios. Porque no te gusta sufrir, porque no te gusta el contratiempo, porque no te gusta manifestar a Cristo cuando hay peligro. Prefieres callarte. Hay beneficios que tiene la persecución, por supuesto que sí. Y dentro de la persecución, evidentemente cada uno de nosotros podemos experimentar diferentes niveles. Creo que aquí en España, salvo que cambien mucho las cosas, pues no vamos a experimentar la persecución que tienen los cristianos en Nigeria, o en Corea del Norte, o en China, o en Libia, o en Yemen, o en otros países donde ser cristiano es literalmente exponerte a que ese sea tu último día de vida aquí en la tierra. Pero aún dentro del nivel de persecución que cada uno de nosotros podemos vivir, y ese nivel va a aumentar en la medida en que tú te expongas más a predicar las buenas nuevas a toda la gente que conoces, pues dentro del nivel que nos toque vivir, tenemos que aprender ciertas cosas. La primera, hacernos más dependientes de Dios. La gente que pasa por persecución llega a una conclusión, y es que en mis fuerzas yo no puedo hacer nada. Claro, cuando llega la policía, cuando llega el ejército, cuando llega el extremista y te apresa, ¿qué opción te queda? ¿Qué vas a hacer? ¿Sacar tu cinturón negro de karate? No te va a servir de nada. Vas a aprender sí o sí que en tus fuerzas tú no puedes hacer nada, que tienes que clamar a Dios, que tienes que pedirle a Dios una salida, porque no la hay, porque tú no la puedes proveer, y quizá la salida sea la muerte, en algunos casos, como en los países más peligrosos. Juan 16:33, el Señor dijo, estas cosas os he hablado. ¿Y cuáles son estas cosas? Si tú lees los versículos anteriores, el Señor Jesús les estaba hablando de persecuciones, les estaba hablando de peligros que iban a venir. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero algunos cristianos, en Occidente sobre todo, no tienen ninguna aflicción. ¿Sabes por qué? Porque no están haciendo la gran comisión. Y por eso no tienen ningún tipo de persecución por ser cristianos. Estamos hablando siempre de la persecución por ser cristianos. No por ser del Barça o del Madrid, o por ser de un partido político o de otro. No, por ser cristianos. Solamente por el hecho de ser cristianos. En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿En quién tengo que confiar? ¿En mí mismo? ¿En mi sabiduría? ¿En mi capacidad? ¿En mis contactos? ¿En mi dinero? ¿En mi pasaporte? ¿En quién tengo que confiar? En el Señor. Yo, dice Jesús, he vencido al mundo. En segundo lugar, cuando estamos en algún nivel de persecución, vamos a aprender que esa persecución me lleva a humillarme más aún de lo que estoy. Y cuando yo me humillo, ¿sabes qué pasa? Que mi fe se purifica, porque queda fundamentada solamente en las promesas de Dios, no en doctrinas inventadas por los hombres, ¿no? No en teología, no en teoría, por muy correcta que sea esa teología, sino que solamente, esa fe solamente se queda sustentada en el Señor. Y eso ocurre cuando tú eres perseguido, cuando tú eres de alguna manera hostigado por otros solo por el hecho de ser cristiano. Tu fe se fija en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
Está hablando Pedro a unos creyentes que estaban siendo afligidos en diversas pruebas. Quizá algunos habían caído en la cárcel, quizá otros habían tenido que huir y dejar todas sus posesiones, quizá les habían quemado la iglesia, quizá les habían pegado o amenazado con llevarles a los romanos. Y dice, aunque por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Te acuerdas de Esteban? Esteban empieza a hacer un discurso predicando el Evangelio y en cuanto nombra a Jesucristo y la muerte en la cruz y que Él es el Mesías, ya hasta allí quisieron oír, cogieron piedras y lo empezaron a matar. Y lo mataron. Pero justo antes de morir, Él levanta sus ojos al cielo, ve el cielo abierto, ve al Señor sentado en su trono. Dios le permite tener esa fortaleza en ese momento. Y de su boca, ¿qué sale? El carácter de Cristo. Señor, perdónalos, a los que me están matando. A ese que le veo coger una piedra y que me va a reventar la cabeza ahora mismo. Señor, perdónalo. Eso es el carácter de Cristo. Eso es el fruto del Espíritu Santo en la vida de Esteban. Él no se acobardó, él no huyó, él glorificó a Dios. Su fe era verdadera. Por eso a veces Dios permite las pruebas en nuestra vida. Porque cuando tú tienes un trabajo estable, cuando tienes salud, cuando tienes tu casita, cuando tienes tu matrimonio, tus hijos, cuando todo está bajo control, cuando todo está funcionando bien, a veces no nos damos cuenta, pero nuestra fe deja de mirar a Jesucristo, dejamos de tener puestos los ojos en Jesús y empezamos a poner la fe en otras cosas que no son Dios. Quizá en la cuenta bancaria, quizá en ese contrato tan bueno que acabo de firmar, quizá en la situación de calma que tengo en este momento, y eso me da tranquilidad, pero no paz. Entonces, por eso a veces Dios tiene que meter la tijera en algún sitio, empezar a podar en algún sitio, para que tú veas si tu fe es verdadera. Él sabe, pero tú no. Y el que lo tiene que saber eres tú. Entonces, en ese momento donde tú te humillas, donde te dan un diagnóstico de enfermedad, ahí sí te arrodillas a orar, ¿verdad? Ahí sí ayunas 3 días seguidos. No quieres ni probar el agua. Cuando te han dicho que te vas a morir, o que tu esposa o tu esposo se va a morir, o que tu hijo o tu mamá se va a morir. Ahí sí te humillas, ¿verdad? Ahí tu oración empieza a ser una oración como con mucho más sentido, más afinada, más de dentro, y no una oración baratija de las que hacemos muchos días, donde simplemente le pedimos a Dios que me bendiga y que me vaya bien en el trabajo, y tin tan tun, y mis 4 cositas y ya está. Por eso hay gente que dice que no sabe orar. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, ¿qué oración salió de él? Padre, no puedo con esto me supera. Pase de mí esta copa, si puede ser, Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo Jesús? Una vez más, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fíjate qué oración, qué oración. Algún religioso diría, jamás yo oraré así, porque Dios nunca me abandona. Bueno, Jesús oró así. Y también oró, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo, qué oraciones que en otro momento no salen, porque no está la persecución, porque no está el peligro. En tercer lugar, vas a aprender, sí o sí, que Dios es justo todo el tiempo. Y esta es una gran cuestión, porque, ¿sabes qué? Tenemos un problema. La Biblia dice que Dios creó al hombre
a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? ¿Lo dice la Biblia o no? En Génesis. Dios creó al hombre, y hablando de hombre, la raza humana, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Él. De manera que Dios todo el tiempo quiere que nosotros reflejemos esa imagen de Él en nuestra vida. Si Él es amor, que nosotros amemos. Si Él es justicia, que nosotros hagamos justicia, etcétera, etcétera. Pero muchas veces se nos olvida y vemos el hombre, vemos el mundo actualmente y vemos la forma en que el mundo hace justicia, vemos la forma en que el mundo hace lo que llaman la justicia social, el reparto de la riqueza, y se nos olvida que somos creados a imagen y semejanza de Dios y pensamos que Dios es a imagen y semejanza del hombre actual. Y entonces si el hombre actual, en vez de ser justo, en un momento dado se deja sobornar, el policía se deja sobornar, el juez se deja sobornar, juzga mal a sabiendas, eso se llama prevaricación. Sabiendo que algo tiene que ser declarado inocente, lo declara culpable. Sabiendo que algo tiene que ser culpable, lo declara inocente. Eso es prevaricación. Y como vemos que eso está por todas partes en el mundo, que los gobernantes mienten, que los que tienen que cuidar a nuestros hijos los pervierten, y como vemos que el mundo está corrompido, a veces se nos olvida que nosotros tenemos que ser y reflejar la imagen de Dios, y queremos que sea al revés, que Dios refleje la imagen del hombre pervertido y corrupto. Y entonces queremos que la justicia de Dios sea como la justicia de los hombres. Por eso la gente no entiende la parábola de aquellos hombres que el siervo los contrató a primera hora de la mañana y les dijo: ir a trabajar al campo y os pagaré un talento. Pero contrató a unos a última hora de la tarde y les dijo: ir a trabajar al campo. Y también les pagó un talento. Y los de la mañana dijeron: no es justo, yo llevo aquí todo el día y me pagas lo mismo que a este que ha venido a trabajar a última hora. Por eso el mundo no lo entiende, porque la justicia de Dios no es como la justicia del mundo. En el mundo los sindicatos levantan la voz, los partidos políticos levantan la voz, y cada persona levanta su propia justicia. Yo haría esto, yo haría aquello. Y Dios no es así. Es más, Dios nunca va a cambiar de cómo es. Dios es justo. Como Él es justo, nosotros tenemos que ser justos. Y si alguno tiene que pasar por un sufrimiento sin haber hecho nada malo, sino simplemente por hablar de Cristo y por ser como Cristo, Dios sigue siendo justo. Recuerdo un predicador que se llama, ya falleció, americano, R.C. Sproul, y él dice: yo quiero ir al cielo. Él decía, cuando estaba vivo, dice: yo quiero ir al cielo. Y yo he hecho todo lo posible para creer en la obra de Cristo y que el día que me muera yo me presente en el cielo. Pero si cuando yo llegue a la presencia de Dios después de muerto, yo me presento delante de Dios, y ese Dios al que yo he adorado toda mi vida y he servido toda mi vida, me manda al infierno, seguirá siendo justo. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Pero a veces nosotros, en cuanto se nos tuerce algo en la vida, ¡ay! Esto es una injusticia. Dios, ¿dónde estás? Con todo lo que yo he dado de mis diezmos aquí a la iglesia, con todo lo que yo oro. Señor, yo vengo todos los domingos y sirvo aquí en la iglesia el primero y me voy el último. ¿Y me pasa esto a mí? ¿Se muere un ser querido? ¿O me echan del trabajo? ¿O me echan de la vivienda? ¿O me roban el coche? ¿O me ponen una multa? Y yo no he hecho nada malo. Y enseguida, el diablo viene a decirnos: Dios es injusto contigo. No es digno de confianza. ¡Qué terrible! Ese fue el pecado de Adán y Eva. No es justo que Dios no nos deje comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
No es justo. ¿Por qué solo Él puede tener el criterio de lo bueno y lo malo? Yo también puedo. No es justo las normas de Dios. Por lo tanto, no es justo Dios. Qué terrible caer en ese error. Cuando yo veo la vida del profeta Daniel exiliado a la fuerza en Babilonia, igual que Esdras, igual que Nehemías, igual que muchos de Judá, veo las oraciones de Daniel, capítulo 9, por ejemplo. ¿Y cuál era la oración de Daniel? Él se postra delante de Dios y su oración era: Yahweh, hemos pecado contra ti, nos hemos olvidado tu ley. ¿Él la había olvidado? No. Pero su oración era: hemos olvidado tu ley y tú eres justo. Es justo que estemos aquí en el exilio en Babilonia. El ladrón de la cruz, en el Evangelio de Lucas, nos relata que está Jesús y están los dos ladrones. Y uno le dice a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, bájanos de aquí. Demuéstralo, bájanos de aquí. ¿Y qué le contesta el otro? Ni siquiera Jesús le contesta. Porque Jesús sabía quién era él. No tenía ninguna duda de su identidad de Hijo de Dios. Pero le contesta el otro ladrón. Y el otro ladrón le dice: oye, cállate un poco, hombre, respeta. Porque es justo que tú y yo estemos aquí condenados a muerte, a morir en los próximos minutos por lo mal que hemos hecho las cosas. Y a continuación le habla a Jesús: cuando vengas en tu reino, ten misericordia de mí. ¿Y Jesús qué le dice? De cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, aquel ladrón, tanto el de la izquierda como el de la derecha, le podía haber dicho: bueno, sí, Jesús, sálvame, pero bueno, bájame de la cruz y vive un poquito más aquí en Jerusalén, unos cuantos años más, ¿no? Ya que eres el Hijo de Dios, ya que tienes el poder, nunca dudes de que Dios es justo. Nunca dudes, aunque te estén quitando la vida, aunque estés teniendo pérdida de algo que tú estimas mucho, aunque te parezca incomprensible lo que está ocurriendo, como esos de Nigeria, nunca dudes de que Dios es justo. Lucas, no lo vamos a leer, en Lucas 23 está lo del ladrón de un lado y del otro lado de la cruz. Acuérdate siempre, o acuérdate todo el tiempo, que Dios siempre es justo, que Dios siempre es soberano, que Dios siempre es santo, que Dios siempre es bueno y Dios siempre es fiel. Siempre, pase lo que pase. Acuérdate de eso, por favor. Cada día cuando te levantes, si estás en medio de una situación de estas que llamamos imposibles, desesperado, si estás en medio de una situación dolorosa, si estás de luto, si estás arruinado, sea como estés, cuando tú te levantes y te despiertes cada día, recuerda que Dios siempre es santo, siempre es justo, siempre es bueno, siempre es fiel. Siempre, siempre, siempre. Dios no hace nada indebido, porque Dios es amor y el amor no hace nada indebido. Si Dios permitió el sufrimiento de Job, Dios puede permitir tu sufrimiento. Dios permite el sufrimiento en esas naciones a sus propios hijos. No es porque son malos cristianos. Cuarta enseñanza: la persecución tiene que traer gloria a Dios. Cuando hablo de persecución, vuelvo a recordar, cada uno en el nivel de persecución o de aflicción o de aprieto que estemos viviendo. El nuestro no es el mismo que el de aquellos, que es la vida lo que está en juego. Quizá aquí tu nivel de presión es otro, pero no importa, tienes que darle gloria a Dios. ¿Cómo le vas a dar gloria a Dios? No lo sé, pero tienes que darle gloria a Dios en todo lo que hagas, en todo lo que salga de tus labios, en cómo oras, en cómo reflejas a Cristo en medio del dolor, de la incomprensión, en medio del luto, en medio de la ruina.
tienes que darle gloria a Dios en medio de las amenazas. Dice Pablo en 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, el nuevo hombre, se renueva de día en día. Esto lo dice un hombre como Pablo, que él mismo relata que sufrió todo tipo de controversias en su vida solamente por predicar de Cristo. Lo apedrearon casi hasta la muerte, lo tuvieron que descolgar por una ventana en otro sitio, lo metieron en la cárcel, lo azotaron varias veces, tuvo naufragios, tuvo traiciones, tuvo todo tipo de peligros. Y él dice, no desmayo. Quizá por fuera empiezo a tener signos de desgaste, enfermedades, torturas, debilidad física, pero por dentro mi hombre interior está más conectado a Dios que nunca. Está más deseoso de dar gloria a Dios que nunca. Quinta enseñanza, tu sufrimiento es parte del sufrimiento de Cristo. No es algo que te afecta solo a ti, no es algo individual, no es pobrecito yo. Es un sufrimiento que afecta también a Cristo, porque Cristo es la cabeza del cuerpo al que tú perteneces. Y si tú sufres, la cabeza también sufre. Y saber esto, yo sé que no te va a quitar el sufrimiento, no te va a quitar el dolor, no va a quitar la amenaza, pero le va a dar un propósito a tu sufrimiento. Juan 15, del 18 al 21 dice, si el mundo os aborrece, está hablando Jesús a sus discípulos, son de las últimas palabras que le dice mientras están allí en la última cena. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, escucha esto por favor, aquí hay una teología sencilla pero profunda. Si fuerais del mundo, el mundo te amaría. ¿Estás oyendo? ¿Te ama el mundo? O sea, una cosa es que tengas amigos, conocidos, vecinos con los que te llevas bien, que no son creyentes aún, y que tengas una cierta relación de concordia con ellos. Pero que el mundo te ame, eso quiere decir que tú eres del mundo. Si encajas también en el mundo, es porque eres del mundo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, dice Jesús, por eso el mundo os aborrece. Ah, pastor, ahora entiendo por qué mi vecino me critica tanto y yo no le he hecho nada malo. Ahora entiendo por qué algunos compañeros en el trabajo me tienen envidia. ¿Será por la gracia de Dios que se nota en ti y que ven que tú estás contento aunque no hayan subido el sueldo este año? Y que ven que tú estás contento aunque, no sé, lo que haya pasado. ¿Sí? Y el mundo te va a aborrecer. El mundo te va a perseguir. El mundo va a ser hostil contigo. Acordaos de la palabra que os he dicho, versículo 20. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, dice Jesús, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero una vez más, a vosotros quiere decir a los que hablan el Evangelio, a los que manifiestan el Evangelio, a los que muestran a Jesús en su vida, a los que son camaleones. Y en la iglesia son cristianos y en la discoteca son discotequeros, eso no les va a pasar nada, porque están allí bien encajaditos. Es más, algún día van a tener que tomar una decisión. O me quedo aquí o me quedo allí. O estoy con Cristo o estoy contra Cristo. El gris no existe en el reino de los cielos. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso quiere decir, o sea, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra,
también guardarán la vuestra. Quiere decir que tu afinidad siempre va a ser con los verdaderos creyentes cuando tú eres un verdadero creyente. Cuando tú eres un verdadero creyente, tus mejores amigos son verdaderos creyentes. Es con ellos que tú sientes como una unidad del Espíritu que tú dices, wow, pareciera que conozco a esta persona desde hace 30 años y a lo mejor lo has conocido ayer. Es algo increíble, es algo maravilloso, es algo del Espíritu. Y sin embargo hay otros que los llevas conociendo años en la iglesia y como que... Porque a lo mejor tú eres un verdadero creyente y él no, o viceversa. Entonces, eso es lo que quiere decir ese versículo. 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al Padre que me ha enviado. Sexto beneficio, el penúltimo, mayor sentido de eternidad. Cuando tú eres perseguido, mira, todas las personas que han tenido, por ejemplo, un infarto y sobreviven al infarto, pasan una temporada en el hospital, los operan, bueno, y ya salen adelante y les ponen unas pautas de, oye, pues ahora come sin sal, cuida el aceite, la tensión, y sobreviven al infarto, y muchas veces el testimonio de esas personas es, ahora sé lo que es importante en la vida. Antes me preocupaba por chorradas, y ahora valoro lo que es importante. Y cuando no tienen a Cristo, pues lo importante que es, bueno, pues mi familia, ¿sí? Cuidar a mis hijos, cuidar a mis nietos, reconciliarme con aquel que no me hablo hace tiempo de la familia, pues como que cambian las prioridades, ¿no? Imagínate para un creyente. De repente, cuando tu vida está en peligro, tú dices, ¿qué es lo más importante? El reino de los cielos. ¿Qué es lo más importante? La eternidad. ¿Qué es lo más importante? Darle gloria a Dios. Lo demás lo empiezas a ver aquí como, bueno, se perdió algo, pues se perdió. Me pasó algo, pues me pasó. Me criticaron, me encerraron en la cárcel, pues allí estuve. Watchman Nee pasó años en la cárcel, murió en la cárcel, pero en la cárcel escribió los libros más impactantes que han llegado hasta nosotros. Un cristianismo que se destiló en plena persecución. Cuando C.S. Lewis, el autor cristiano de las Crónicas de Narnia, escribió un libro que se llamaba El problema del dolor. Y él hizo todo un libro de teología sobre el problema del dolor, o la cuestión del dolor, creo que se llama. Yo me lo leí hace años, un libro espeso, así como cuando las lentejas te quedan espesitas, ¿no? Así que cada página la tienes que leer 3 veces para... Uy, cómo cuesta entender esto. Bueno, un libro, de verdad, una obra maestra en teología. Pero años después, C.S. Lewis se queda viudo. Era todavía joven y pierde a su esposa en un proceso de cáncer. Entonces, él se da cuenta que toda la teología que había escrito sobre el sufrimiento no le servía de nada. Y escribe otro libro, que no me acuerdo cómo se llamaba, una pena que habla o algo así. Entonces él escribe ese libro como diciendo, lo más importante que yo tengo es la presencia de Dios. Lo más grande que yo tengo es la presencia de Dios. Es saber que un día yo voy a estar con Él en el cielo. Él fue el que dijo que Dios susurra cuando te va bien en la vida. No es que Dios susurre, es que para ti es como un susurro lo que Dios te está hablando, porque como te va bien, no le subes el volumen a lo que Dios te está diciendo y entonces suena como un susurro. Entonces a lo mejor te va todo muy bien, estás muy estable en todas las áreas de tu vida y Dios te dice, oye, cuidado con lo que ven tus ojos. Y Dios te lo está diciendo fuerte, pero tú lo oyes como, oye, cuidadito con lo que ves, con tus ojos, en el ordenador. Pero no le prestas mucha atención porque como todo te va bien, pues tú lo oyes como un susurrito por ahí. Como cuando la mamá llama a los niños a cenar y los niños no hacen ni caso.
Están jugando, les va bien todo y no hacen caso. Pero Dios de repente se pone más serio y nos habla a la conciencia. Ya no susurra, sino que ya lo oímos como una voz más importante. Nos habla a la conciencia. Quizá cuando ya estamos con el barro hasta aquí y estamos a punto de no poder salir de las arenas movedizas. Pero Dios, cuando estamos en el dolor, lo oímos como un grito hacia nosotros. Yo estoy aquí contigo. Yo te voy a rescatar. No te he abandonado. Y eso es lo que él experimentó cuando perdió a su esposa. Que toda la teología no le evitó el sufrimiento, no le evitó el dolor, no le evitó las lágrimas, no le evitó las preguntas sin respuestas. En medio del luto, lo único que tenía era la presencia de Dios. Y entonces se dio cuenta que lo tenía todo. Que lo tenía todo. Qué impresionante, ¿verdad? Que a veces podemos entender a Dios hasta un punto. Y está bien, pero cuando pasamos algún tipo de aflicción, entendemos mucho más de Dios. Y te quiero dejar simplemente con eso. Que no te olvides que Dios siempre está contigo, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Sabemos que Dios está con todos esos creyentes perseguidos. Lo sabemos nosotros, desde aquí nos queda fácil decirlo. Pero vamos a orar para que ellos experimenten esa presencia real de Dios en sus vidas, que incluso en una cárcel, en un pozo de aguas fecales, que incluso cuando los ponen frente a una pared para pegarles un tiro en la nuca, que incluso cuando los mandan a arrodillarse para cortarles la cabeza, que incluso en ese momento ellos sepan que van a morir y al instante siguiente van a abrir los ojos en la presencia de Dios. Al instante siguiente. Que no les falte la fe, que no duden ni por un momento, que sean fortalecidos, que no nieguen a Cristo como quiere el diablo. Vamos a orar por eso, pero quiero que tú lo recuerdes también, para que quizá ahora no tienes ningún sufrimiento, pero la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, quizá en algún momento en el futuro, Él te va a meter en algún aprieto. Él va a permitir algún tipo de aflicción en tu vida. Él va a permitir algún tipo de quebranto en tu vida. Recuerda que Dios siempre está contigo. Recuerda que Dios nunca, nunca te ha abandonado. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A lo mejor nunca te habían predicado esto, y te habían predicado el Evangelio de la prosperidad. Te habían profetizado que vas a viajar mucho este año. Te habían hablado que con Dios todo siempre va a estar bien y que nunca vas a tener problemas. Y algunos llegan a creer que cuando viene la persecución es porque no tienen fe. Algunos llegan a creer que cuando viene el que te persigue, el que te insulta, el que te ofende por ser cristiano, es porque estás haciendo algo mal. Y el diablo engaña a algunos de esa manera. Igual que engaña a algunos haciéndoles creer que si pasas por un bache económico es porque te falta la fe. Es que no tienes nada de fe. Hasta que no seas millonario es que no tienes fe. Algunos son engañados también de esa manera. Hay una canción, y quiero que nos pongamos quizá en pie, quizá de rodillas en algún momento de este tiempo que vamos a tener ahora, porque mientras nosotros tenemos nuestras sillas cómodas, nuestro clima acondicionado, mientras nosotros tenemos transportes que nos dejan a la puerta de la iglesia, en este momento hay alguien del cuerpo de Cristo que está muriendo
porque lo agarraron con una Biblia en la mano y a ti se te olvida traerla a la iglesia, porque lo agarraron reunido con otros cristianos y los quemaron dentro de su casa, muertos en vida. En este momento hay creyentes que claman al Dios del cielo para ser librados de su opresor, de su verdugo. En este momento. Y a veces nuestras oraciones son tan desviadas, ¿verdad? Ay, Señor, que me suban el sueldo. Esta canción se llama He decidido seguir a Cristo. Creo que casi todos la conoceréis. Y esta canción nació en el corazón de un misionero, o fue inspirada por lo que le ocurrió a un misionero en el norte de la India en el siglo XIX. Él estaba allí con su familia predicando el Evangelio, llevando Biblias, hablando a los nativos de aquel lugar. Y fue a un poblado. Y cuando llegó a aquel poblado, no lo recibieron bien. Y le dijeron: deja de hablar en el nombre de Cristo y renuncia a ese Dios tuyo que llamas Jesucristo, o vamos a matar a tu esposa. Y él dijo: he decidido seguir a Cristo. Y mataron a su esposa delante de él. Le dijeron: renuncia a Cristo o vamos a matar a tus hijos. Y él dijo: he decidido seguir a Cristo. Y mataron a sus hijos delante de él. Él dijo: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Los mataron a todos menos a él. Y al pasar el tiempo, lo encarcelaron, y al pasar el tiempo, el jefe de esa tribu, de esa población, viendo la fe inquebrantable, viendo que no se rendía, que no negaba a su Dios, el jefe de la población le dijo: háblame de tu Dios. Y le compartió el Evangelio y recibió a Cristo. Y se convirtió toda la población. Y de aquella historia real, siglo XIX, nace esta canción. Yo quiero que mientras la cantes, hagas ese compromiso, esa determinación de que pase lo que pase, te cueste lo que te cueste, sigas a Cristo hasta el día de tu muerte o hasta que Él venga, sin flaquear, sin negarlo, sin retroceder, que le sigas a Él hasta las últimas consecuencias.